Dios le bendiga. Amén, amén. Dios es bueno, tremendo tiempo de alabanza, ¿verdad? Tremendo tiempo de adoración. Cada vez que podemos adorar al Señor, eso es como un oasis en medio del desierto, ¿verdad? Hoy me toca la oportunidad de llevarles la palabra del Señor. Si quieres puedes bajarlo un poquito. Lo puedes bajar un poquito. Y hoy vamos a hablar un tema muy importante en estos tiempos, donde pasan muchas situaciones hoy en día, cosas que suceden hoy en día a raíz de lo que está pasando a nivel mundial. Y vamos a hablar un poquito de la adoración en tiempos de dificultad. Y antes de iniciar, quisiera que hagamos una pequeña oración. Señor, te agradecemos por la oportunidad que tenemos esta mañana de poder escuchar tu palabra, de haber adorado tu nombre, de haber exaltado tu santo nombre, de haber levantado las manos, dándote rendición de nuestra vida, Señor. Te pido, Señor, que tú hoy me ayudes a ser un conducto de lo que tú quieres decir y que tu palabra sea escuchada de manera efectiva. Ok, antes de iniciar, para iniciar quiero hablarles un poquito de lo que es la dificultad. Vamos a hablar un poquito de su definición inicialmente. La palabra dificultad significa situación o circunstancia, obstáculos difíciles de resolver o superar. La palabra dificultad proviene del término latino dificultas. El concepto hace referencia al problema o aprieto que surge cuando una persona intenta lograr algo. Las dificultades, por lo tanto, son inconvenientes o barreras que hay que superar para conseguir un determinado objetivo. Y la dificultad de algo consiste en el esfuerzo adicional que debe realizarse para conseguirlo. No hay cosas difíciles por definición. Su nivel de dificultad dependerá de cada individuo y de circunstancias muy variadas. Y me quedo con lo que dice al final, porque en el versículo que sigue, en 1 Corintios dice, 10:13, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, y escuchen, está subrayado, dice, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Y en 1 Corintios igual, pero en la BLP, versión española, al final dice, os proporcionará también la manera de superarla con éxito. Entonces, hago una pregunta. ¿Somos capaces de adorar a Dios en tiempos difíciles? ¿Somos capaces realmente de poder dejar a un lado nuestro dolor, nuestro sufrimiento, en una de las tareas más difíciles de la vida cristiana, que es adorar a Dios? Y es donde nuestra fe se pone a prueba. Es como un termómetro que mide realmente nuestra fe,
nuestra confianza en el Señor. Mucha gente dice que a los que aman a Dios no le deberían pasar cosas malas. Y es una pregunta que me imagino que Dios recibe por cada segundo, y es: ¿por qué permites que esto me pase? ¿Por qué a mí? Pero el verdadero enfoque cuando nos pasan situaciones difíciles debería ser: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué Dios me puede enseñar en medio de la dificultad, en medio de la tormenta? Y todos en la vida sufrimos situaciones difíciles, pérdidas. Y cada persona que tú ves en la calle, hay un dicho por Facebook que dice: no te burles o no critiques, porque cada persona vive una batalla. Y es cierto, cada persona vive una batalla diaria de muchas cosas. Yo quiero hablarles de 4 pilares importantes. 4 pilares importantes para poder adorar a Dios en tiempos de dificultad. Pero yo quiero que repitan conmigo este versículo. Repitan conmigo: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3:8. Vamos a ver las verdades fundamentales, ejemplos de adoración en medio de las adversidades, bendiciones de adorar en medio de la adversidad y claves para adorar a Dios en medio del dolor y el desánimo. Y como dice Alvin cuando predica, y yo he dado enseñanzas, pero tenía tiempo que no me paraba en el púlpito, la verdad que hace como 4 años de esto, 4 o 5 años. Y uno no deja de tener como ese nerviecito cuando uno está predicando. Pero es bueno tener ese nervio, porque nos indica que no tenemos el control total de las cosas. Pero Alvin siempre a veces dice: hermano, si digo algo que le molesta, en verdad que mil disculpas, pero son las cosas que Dios ha puesto en el corazón para hablar hoy, esta mañana. Verdades fundamentales de la adoración en tiempo de dificultad. Y la primera es la siguiente: cuando nuestra actitud es grata y alabamos a Dios, Él cambia las circunstancias por adversas que resulten. Hay un versículo, 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18, y dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El versículo no es una sugerencia, dice: orad sin cesar y dad gracias en algunas cosas. Dice: en todo, en todo. La voluntad de Dios es que no perdamos el gozo, no perdamos su gozo. Y una manera de ser gratos con Dios, de tener gratitud con Él, es estar adorándoles permanentemente. Porque cuando adoramos a Dios en medio de las circunstancias difíciles, estamos reconociendo que Él es el que está en control. ¿Cuántos nosotros hemos tenido problemas y situaciones en nuestra vida que tenemos gozo en un momento y recibimos una noticia por teléfono o vemos algo en televisión y nos quita el gozo automáticamente? Algo pasa. Y en este tiempo en que vivimos de pandemia en pandemia, de virus en virus, de cepa en cepa, de temor y miedo, es fácil perder el gozo. Hay mucha gente sin gozo en su corazón hoy en día. Y hay otro versículo que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, y de nuevo, algunas cosas, no, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dice Salmo 37:4: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. A mí me gusta mucho decir muchos versículos cuando me toca enseñar, porque hay cosas muy básicas de la palabra que muchas veces pasamos por alto. Dios siempre tiene respuesta para todas nuestras situaciones, y Dios tiene cuidado de nosotros, cuidadosamente y calculado lo tiene. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. No importa lo que estés pasando o lo que estés viviendo, Dios tiene control, Dios tiene cuidado. Muchas veces las cosas que nosotros queremos en la vida
resultan negativas. O a veces estamos clamando a Dios y las cosas no van a salir como queremos. Muchas veces la respuesta no llega a tiempo. Pero el ser gratos con Dios, el rendirle alabanza, permite que su poder se manifieste. Entonces, el primer principio es que cuando alabamos a Dios con gratitud, así el panorama luzca ensombrecido, algo maravilloso va a ocurrir. Y el primer gran cambio que veremos es nuestra perspectiva y actitud ante la adversidad. Nuestra perspectiva ante la adversidad automáticamente cambia. Ya no nos sentimos derrotados, ya no nos sentimos afligidos, ya no nos sentimos sin esperanza, sino que automáticamente el gozo del Señor se activa en nuestra vida. Y recuerden, hermano, es muy fácil perderlo si no nos mantenemos conectados con Él. Yo no sé cómo algunas etapas de mi vida, a pesar de que muchas veces podemos estar sirviendo al Señor en la vid, muchas veces estamos alejados del Señor de la vid. Y no adoramos a Dios ni le buscamos como debería ser. El otro punto es parte de las verdades fundamentales. Es que cuando alabamos a Dios en medio de la adversidad, le estamos honrando y glorificando. Dice el Salmo 22:3: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y les quiero hablar un poco de una historia del rey Josafat, donde la batalla fue transformada por la alabanza y la adoración. Y si tú analizas esto que vamos a leer a continuación, transpórtate a esa época, a ese momento. Dice: pasadas estas cosas, eso está en 2 de Crónicas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y escuchen lo que dijo Josafat. Dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tu Dios en los cielos? Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. ¿No está tu mano con tal fuerza y poder que no hay quien se resista? Decía Josafat. Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra y asimiló, y asimismo tomó todo Judá, y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y dice el 21: y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentas sagradas, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Josafat estaba rodeado, no tenía escapatoria. Y Josafat no dijo: ay, tengo miedo, ¿qué hago? ¿Cómo me escapo? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? Ay, Dios, siempre me pasan estas cosas. No, Josafat tomó valor y decidió adorar y alabar, y reunió al pueblo. En medio de la adversidad podemos encontrar la respuesta a nuestra vida. Dios se agrada y glorifica en medio de la alabanza. Cuando tú alabas en medio de los problemas, es el mejor momento para que veas el poder de Dios. Y eso pasó en Josafat. Por eso que una verdad fundamental es que cuando alabamos en medio de la crisis, apartamos los ojos de las circunstancias y las fijamos en aquel que nos asegura la victoria.
así como hizo Josafat. Y otro verdad fundamental es que el poder de la alabanza que toca el corazón de Dios sigue obrando hoy. Dice Juan 14, 12 al 14. Y todo lo que pidieres, hermanos, son versículos sencillos. Dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. No dice lo pensaré. Dice lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y mira lo que dice aquí. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y nosotros podremos ver cosas mayores todavía si nosotros comenzamos a esperar en Dios y tener una actitud de alabanza. Efesios 1:3 dice, bendiciones espirituales en Cristo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Y nosotros no podemos permitir que el enemigo de nuestras vidas, que ustedes conocen quién es, nos robe nuestra convicción de que Dios siempre va a hacer algo a nuestro favor. Recuerden que somos hijos de Dios. Y por medio de lo que derramó Cristo en la cruz del Calvario, Él pagó y no tenemos condenación. Y las bendiciones que recibimos fue por eso que pagó Jesús en la cruz. Por eso que es importante en la vida de un cristiano recordar siempre lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, porque es muy fácil olvidarlos y llenarnos de pensamientos que anidan nuestra mente, pensamientos que cautivan nuestra mente y nos corrompen y nos hacen pensar que estamos solos. Y después, si no atacamos ese pensamiento se convierte en un argumento y es más difícil librarse de él, y después ese argumento se convierte en una fortaleza. Por eso que es importante entender que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario es tan importante, porque por medio de él recibimos bendiciones tanto espirituales como materiales. Entonces, última verdad fundamental: es esencial que no solo depositemos nuestra fe en el Señor, sino además le demos las gracias en medio de todas las circunstancias, así resulten adversas. Yo te invito un momento ahí sentado, cierra tus ojos un segundo y piensa en situaciones adversas en tu vida que no has podido resolver. Y haz algo sencillo. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios y vas a ver cómo Él va a comenzar a obrar en tu vida. Hermanos, vivimos tan llenos de angustia, vivimos tan estresados y presionados, nos ocupamos antes de tiempo. Eso es preocuparnos, que nos olvidamos que tenemos un Dios grande y maravilloso que está dispuesto a llevar nuestra carga. Él está a la distancia, así como el hijo pródigo, diciéndote: oye, aquí estoy, quiero abrazarte, quiero llevar tu carga, quiero ponerte un anillo, quiero ponerte un manto. Pero muchas veces nuestro celular no tiene el identificador de llamada de Cristo, y a veces Él está llamando y diciéndonos cosas, y se nos olvida su voz. Y a veces Dios te habla de tres maneras cuando quiere llamar tu atención en tus tiempos de dificultad. Dios te habla muchas veces por medio de amigos, y a veces aún así no escuchamos. Dios te habla por conocidos y a veces no entendemos.
Y a veces Dios al final te habla por medio de tus enemigos. Y no va a ser muy cómodo. Pero lo más fundamental es entender que Dios está presto a escuchar nuestro clamor. En la Biblia hay ejemplos de adoración en medio de la adversidad. Y uno de esos ejemplos es el rey David. Todos conocen al rey David. Cuántas hazañas, cuántas cosas hizo David. Pero David tenía tres cualidades interesantes. David era un hombre de guerra, era un hombre de adoración y era un hombre de oración. David, cuando fue rey, siempre fue a la ofensiva. Cuando Saúl fue rey, Saúl fue un rey a la defensiva. Él cuidaba solamente. Pero David siempre iba a la ofensiva. Y nosotros, con esto que estamos aprendiendo, no podemos permitir vivir una vida solamente a la defensiva. Tenemos que orar y clamar y adorar a Dios para ganar terreno. Porque Dios no quiere que siempre nos estemos defendiendo. Quiere que ganemos terrenos para Él. ¿Y cómo ganamos terreno para Él? Batallando en la oración. El Salmo 57:1 decía David en uno de sus salmos: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Y miren que dice quebrantos en plural, no lo dicen en singular. Y después dice en el Salmo 57:4 dice: mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombre que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y sus lenguas espadas agudas. Suena radical, ¿cierto? ¿No? Suena como que, wow, David estará exagerando. ¿Qué pasa? Es muy difícil lo que está viviendo. Pero este salmo y estas palabras que David está diciendo, él las dijo cuando él estaba siendo perseguido por Saúl. David no estaba en un resort. Ustedes saben lo que es en un momento ser el campeón de la nación, el campeón mundial, porque ganó a los filisteos, hacer tantas proezas, casarte con la hija del rey y después al otro día ser tratado como un delincuente, que no puedes ver a tu familia. ¿Cómo te sentirías? Solo, triste, abandonado. Pero qué interesante el corazón de David. En el Salmo 57, del 7 al 9, después que él decía que su vida estaba entre leones y entre hijos de hombres que vomitan llamas, y sus dientes y lanzas y saetas lanzaban espadas agudas, y él dice todo esto, entonces como que David vuelve en sí, porque David tenía una cualidad: siempre corría a los brazos del Señor. Y dice el Salmo 57, 7 al 9: pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Qué interesante que estando David perseguido y solo, él decide dejar de quejarse y adorar al que vive. Y en el Nuevo Testamento nos dice Hebreos 13:15: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Pero miren lo que dice ahí: sacrificio de alabanza. ¿Y qué es un sacrificio?
algo que nos cuesta. Y como David es especial, cuando David sucedió lo que ustedes recuerdan, que hubo juicio en la tierra y él necesitaba hacer un sacrificio, en 2 Samuel 24:24 le dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová, a mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. David era el rey. David hubiera podido dicho: dámelo. Es más, estoy seguro que Arauna se lo hubiera regalado. Pero mira el corazón de David. Dijo: no daré sacrificio a Dios que no me cueste nada. Hermano, te va a costar. Lo interesante de ser un sacrificio vivo es que los sacrificios anteriormente, en el Antiguo Testamento, tú los ponías ahí y ya. Pero el sacrificio vivo que somos nosotros es que nos podemos mover, estamos vivos. Y muchas veces nos cuesta darle sacrificios a Dios. Cuando viene una bendición o una respuesta a nuestra vida, es muy fácil decir: aleluya, gloria a Dios, levanto mis manos. Ay, Señor, gracias por esos cierres de venta que hice y ese dinero que tengo en la cuenta del banco y este carro que me compré y esto y esto. Es muy fácil, es como una brisa fresca adorar al Señor. Pero cuando no vemos cambio a nuestras circunstancias, cuando no vemos ni una brisa en dirección a nosotros, es cuando la adoración es un sacrificio. Nos cuesta algo, y nos tiene que costar como le costó a David. Porque si no nos cuesta, no lo vamos a valorar. Otro hombre que pasó por situaciones similares, lo conocen muy bien, es Job. Y en Job 1:20 al 21 dice, mira lo que dijo Job. Después, ustedes conocen la historia de Job. Job era un hombre con riquezas. Es más, la historia, Job ni siquiera era israelí, era un árabe. Él tenía muchas riquezas, temía a Dios, buscaba a Dios. Él todos los días se levantaba en la mañana para ofrecer sacrificio por si alguno de sus hijos había pecado. Por si acaso, voy a sacrificar algo ahí. Y el hombre tenía riquezas. Y miren, en ninguna parte de la Biblia dice que esas riquezas fueron de gratis o se ganó el gordito. Eso fue sacrificio duro. Entonces José levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y hay que ser adorar es simplemente ser honestos con Dios. Muchas veces no somos honestos con Dios, tenemos una careta. Y exaltar a Dios por lo que Él es. Job había perdido absolutamente todo, no tenía nada. Todo lo que había recurrido con los años lo había perdido en un segundo. Es más, los salmos fueron escritos en medio de la angustia, el sufrimiento y el dolor. Pablo escribió a la iglesia en Filipo. Estaba en cautiverio. ¿Y de qué hablaba Pablo? Del gozo y la alegría. Y Juan en Apocalipsis estaba en la isla de Patmos. No estaba feliz, tampoco estaba en un resort. Pero el tema principal de lo que él hablaba en su carta es de la victoria. Pero Job estaba en medio de circunstancias desfavorables y había tenido enormes pérdidas. Y no le importó su estado, ni lo que en algún momento poseyó, sino que lo que le importó fue ser honesto con Dios y adorarlo. Cuenta la historia de un hombre que tenía una granja enorme, pero había llovido demasiado ese año y las cosechas obviamente iban a venir pérdidas grandes. Y este hombre que cuenta este testimonio, que es un pastor en Estados Unidos, dice que él era un niño pequeño, 8 años puede ser, y dice que él agarrado de la mano de su papá.
mirando todo el arado inundado, todo inundado. Iban a venir crisis, escasez. Los que trabajan de la agricultura saben que no es fácil. Y el papá lloraba y alababa a Dios. Y ese niño que después fue un pastor decía, en ese momento tomé la determinación de que el Dios de mi papá iba a ser mi Dios. Y después vimos las bendiciones en el campo. Pero la adoración, hermanos, la adoración nunca va a ser de gratis, no va a ser algo fácil. Pablo y Silas, ustedes los conocen. En Hechos 16, 22 al 24 dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Miren, el calabozo de más adentro, miren esto que dice, era un lugar retirado que añadía tortura al prisionero a causa de la oscuridad total y el aislamiento. Ustedes saben lo que es estar a oscuras total. Se nos va la luz en la casa y ya quedamos, ay, se fue la luz. También era un lugar del cual sería más difícil escapar. También estaba completamente aislada y llena de una espantosa oscuridad. Y esto es lo más terrible. Dice, aún así estas celdas penitenciarias eran peores que las otras celdas de aislamiento. Miren esto, porque las aguas residuales fluían a través de las celdas inferiores de la prisión. Hermano, si uno entra a una letrina y uno siente ese olor y uno dice, oh, Dios mío, aquí no entro. O uno huele algo que no le gusta y de una vez uno dice, oh, esto me huele mal. Imagínate estar preso en un lugar donde eso es el pan diario. Oler orina, heces acumuladas. En ese tiempo no eran los grandes acueductos. Pero saben que en Hechos 16, 25 al 26 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. ¿Cómo esto es posible? Y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Las cosas se pueden poner peores, hermanos, en tu vida. No significa que aunque estés adorando y alabando a Dios, las cosas se pueden arreglar de una vez. Las cosas se pueden poner peor. Pero lo más importante es que Dios tiene cuidado de cada una de las cosas que pasan en tu vida. Y las circunstancias que aparentemente parecen ser malas, tienes a alguien a tu favor, que es Dios. Tienes a alguien a tu favor que te va a liberar de esa dificultad que estás viviendo, no sé cuál sea, porque cada uno en este lugar y en internet y Facebook y donde sea tiene una dificultad en su vida. Habacuc, uno de los versículos más preciosos de la Biblia, dice: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den sus productos y las ovejas sean quitadas de su redil, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y lo más seguro es que el profeta concluye esto debido a la gran sequía que vivían y el asedio del pueblo de Babilonia y todas las situaciones, y el futuro se veía incierto. Pero en vez de quejarse y rendirse y que algo le quitara su gozo, él decide decir: con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Cada vez que nosotros adoramos a Dios y glorificamos su nombre, hay bendiciones que Dios te va a dar. Hay bendiciones que Dios te va a otorgar
cuando tú le buscas en medio de tiempos donde tú quieres acostarte. Normalmente cuando estamos en depresión, dicen los psicólogos, que te da mucho sueño. Vives agobiado, no te enfocas. Quieres dormir, te distraes con facilidad, por eso es fácil. Hay gente que habla muy fácil, ay, estoy deprimido. La gente a veces no sabe lo que es la depresión, lo profundo que es una depresión. Pero hay bendiciones de adorar a Dios en medio de la adversidad. Cuando adoras a Dios, Dios trae sanidad a tu vida. La adoración en momentos duros nos lleva a hacer lo correcto. La otra. La adoración en momentos duros nos lleva a hacer lo correcto. Jeremías 32:27 dice: yo soy el Señor Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Mateo 19:26 dice: pero Jesús mirándolos les dijo: para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Lo correcto, cuando adoramos a Dios y hacemos lo correcto es enfocarnos en Dios. Porque Dios es más grande que nuestro problema. Cuando ponemos nuestros ojos en Cristo, no importa la batalla que estés librando, yo te aseguro que vas a tener victoria. Y esto lo sabemos desde que caminamos en Cristo, pero fácilmente perdemos el rumbo y nos olvidamos de esta gran verdad. Y cuando tenemos problemas económicos, lo primero que decimos: ¿quién me presta? ¿Dónde firmo para pedir un préstamo al banco? ¿Qué hago? ¿Qué vuelvo? Mira, te voy a decir algo. El mejor y más rápido atajo que puedes tomar en tu vida para resolver muchas de tus situaciones se llama sacrificio de alabanza. Esto ayuda mucho cuando estás en situaciones difíciles. Y no importa si estás pasando por un terrible momento o una difícil situación, Dios va a librarte. Pero tienes que internalizarlo. Adorar satisface nuestra alma. Dice el Salmo 103:2: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y así como cuando tenemos hambre, que ahorita a las 12:30 no va a dar hambre, yo termino como a la 1. Nuestro cuerpo nos pide alimento, ¿cierto? Tenemos ese, ay, tengo un hambre, tengo que comer al mediodía, tenemos que comer. Nuestra alma también está hambrienta y sedienta y nos pide que adoremos al único Dios. Mira, si tú alimentas tu alma con las cosas de este mundo, tu carne se va a descontrolar. Pero si tú comienzas a alimentar tu alma con las cosas de esta vida, el que se va a beneficiar va a ser tu espíritu y se va a conectar con Dios. Y tanta preocupación que hay en tu vida, eso nos desgasta y nos aniquila. Por eso que a veces andamos cansados más de la cuenta, ni siquiera es por el trabajo. Dios satisface nuestra alma. También adorar a Dios aumenta nuestra fe. Dice Romanos 17 que así que la fe viene del oír y del oír por la palabra de Dios. Y cuando leemos y buscamos en la palabra de Dios, nos damos cuenta que otros también vivieron dificultades, otros también vivieron problemas. No somos los únicos, porque a veces nos internalizamos en nuestro micromundo y pensamos que somos las únicas víctimas de tantas cosas que nos pasan. La adoración nos acerca a Dios. La adoración nos acerca a Él para no tener miedo y tener confianza. Dice el Salmo 34, 17 al 19: claman los justos y Jehová oye y los libra ¿de qué? De todas, no de algunas, de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos han tenido el corazón quebrantado en algún momento? Dios está contigo y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo,
pero de todas ellas. ¿Cuántas veces dice todas? Las librará Jehová. Dice, los libra de todas sus angustias. Dice, pero de todas ellas le librará Jehová. La adoración nos acerca a Dios. Adorar nos hace ser más agradecidos. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en Él confía. De Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. Muchas veces la preocupación puede acaparar nuestra vida. Pero no podemos estar agradecidos y preocupados al mismo tiempo. Entonces tienes que tomar una decisión. O estoy agradecido o estoy preocupado. Y adivina cuál más te conviene: estar agradecido. Tú eliges estar agradecidos. Entonces en ese momento vas a poder recordar cómo Dios te ha ayudado en momentos anteriores, porque no es la primera vez. ¿Cuántos han tenido batallas? ¿Cuántos han tenido problemas? ¿Cuántos han pasado por situaciones difíciles? Pero somos muy rápidos en olvidar. Lo bueno es que Dios es el mismo hoy, ayer y siempre. Y siempre tienes que tener la seguridad de que te va a ayudar, porque Él es inmutable. Nosotros hoy decimos, oye, te voy a dar esto. Y después decimos, y sabes que no voy a poder. Pero Dios no es así. Dios es inmutable. Cuando adoramos, dejamos ir el porqué. Dice un versículo que yo aprendí desde chiquito con mi mamá cuando nos acostaba. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Cuando comenzamos a dejar ir los por qué, comenzamos a dejar ir el por qué me está pasando a mí. Porque como humanos nos encanta tener el control de todo. Como seres humanos nos encanta hoy levantarnos y decir, hoy vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, mañana esto, mañana paseamos, mañana hacemos, y en un momento donde nos enfermamos pasa una tragedia, pasa una situación, porque queremos tener el control. Y cuando esas cosas pasan, tenemos que aprender a no preguntar por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa? No, dale el control al Señor. Pregúntale a Dios, ¿qué me quieres enseñar con esto? ¿Qué tú me quieres enseñar con esto? Recuerda, Dios cuando quiere hablarte, te va a hablar de tres maneras. Por tus amigos, por tus conocidos, y si no atiendes, hasta con tus enemigos te va a hablar. Adorar es un arma mortal contra nuestro enemigo. Dice la palabra, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Según de Corintios 10:4. Hermanos, Satanás estaba encargado de la alabanza en el cielo, y ese lugar le fue quitado en el momento que él decidió rebelarse contra Dios. Y ese lugar ya lo tenemos nosotros. Nosotros tenemos la obligación de alabar y adorar el nombre del Señor aquí en esta tierra, porque somos diseñados, dice que hemos sido diseñados para adorar a Dios. Por eso nunca dejes de adorar, porque ¿cuáles son las cosas que el enemigo te va a decir? Estás solo. Dios no se preocupa por ti. Tú no mereces pasar por esto, tú eres muy importante. Sabes que Dios no existe, eres un tonto por confiar en Dios. Pero no desistas, porque la mejor arma contra el enemigo es la alabanza, es la adoración. ¿Qué dice la Biblia? Dice que cuando Dios se levanta, sus enemigos huyen delante de su presencia. Y si tú levantas a Dios en alabanza y adoración en el lugar donde estés, en la situación en que estés. Yo en estos días me sentía también preocupado, agobiado, y comencé como a debilitarme y a ponerme triste, porque las cosas no salían como yo quería. Con el control no tenía yo el control. Aquí está este control. No tenía yo el control. Pues en la cosa yo tocaba el botón amarillo y salía verde.
Y me acordé y dije, hay veces, hermano, que no necesariamente Dios te va a hablar. Tú tienes que hablarte. Abrir tu boca. Clamar y decir, Dios va a hacer su obra en mí. Dios me va a sacar de esto. Dios me va a librar. Dios es mi sanador. Él es mi escudo, es mi refugio, es mi Padre. Y cuando tú comienzas a decir eso, automáticamente tu perspectiva de las circunstancias cambian. Y aunque no tengas un real en el bolsillo, aunque no tengas bendiciones en tu vida, Dios va a hacer cosas maravillosas, comenzando con tu paz y tu tranquilidad. La adoración conduce a otros a Dios. Cuando Silas y Pablo, o Pablo y Silas, estaban alabando y adorando, si ustedes recuerdan, dice que despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con ellos. ¿Qué significa esto? Que cuando tú te vuelves un testimonio vivo de adoración, porque la gente no es ciega, la gente sabe cuando estás pasando dificultad, pero cuando tú comienzas a manejar tu dificultad por medio de la oración, la adoración, el sacrificio, eso tiene un olor fragante delante de la presencia de Dios. Y la gente lo nota. Y la gente se pregunta, ¿qué tiene esa persona? Que a pesar de las crisis, de la economía del país, de tantas situaciones, de que están votando gente, él está tranquilo. Porque eso refleja la imagen de Cristo a los demás. La paz y la tranquilidad que solo Cristo te puede dar. Y demuestra que hemos cedido el control, que ya no tenemos el control nosotros. Dios es digno de adoración. El Salmo 96:9 dice, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Una de las bendiciones simplemente es esa. Dios es digno de adoración. Y debemos de adorarlo. No importa todas las razones que te dije anteriormente. Él es digno de adoración. ¿Cuántos lo creen? Él es digno de adoración. Por eso lo cantamos. Lo cantamos. Digno, impresionante y digno. ¿Por qué? Porque Él es digno de alabanza. No solamente vamos a adorar a Dios porque Él complace nuestras peticiones, porque no se trata de una adoración condicionada. Si tú me haces algo, si tú me das esto, entonces yo te adoro. No, señores. Él es digno de alabanza. Por encima de tu crisis, de tu problema, de tu dificultad, Él está por encima de eso. Y cuando tú agarras tus problemas y dices, primero es adorar a Dios, porque Él es digno de alabanza, no importando mis problemas, te aseguro que Dios va a mirar tu necesidad y Dios va a hacer algo importante. Dice la Biblia que no se ha cortado la mano del que bendice a Israel. Y ahora, para casi terminar, quiero darte unas claves para adorar a Dios en medio del dolor y el desánimo. Porque yo creo que aquí todos hemos tenido desánimo, hemos tenido dolor, hemos tenido situaciones difíciles. Pon el slide. Hay gente que dice que los hubieras y el pasado solo sirven para atormentarnos. Pero realmente no es 100% cierto. Porque cuando recordamos el pasado, alabamos a Dios por lo fiel que ha sido en el pasado.
y eso nos da esperanza de que Él va a volver a mostrar su fidelidad en el presente y en el futuro. ¿Cuántos aquí han tenido situaciones duras y Dios les ha respondido? A muchos, amén. Y Él es fiel y verdadero. Otra cosa importante, derrama lágrimas. No siempre tenemos que estar contentos, no tienen que ser lágrimas tampoco de tristeza, porque a veces el llanto es parte de nuestra adoración, porque estamos soltando cosas. Estamos soltando cosas. Hermanos, es muy fácil conectarse con este mundo automáticamente, con todo lo que el mundo te ofrece, y olvidarnos de las grandezas en el Señor. Hermanos, no importa lo que alcances en esta tierra, todo es pasajero. Todo es pasajero. Cuando entendemos que no importa las batallas que tengamos, pero ya pronto Él viene por su iglesia. Toda lágrima se le enjugada, todo dolor va a pasar a un lado. Toda la herida que te hicieron, lo que te humillaron, lo que te han hecho en tu corazón, las cosas que te hayan pasado. Otra cosa importante, ten a la mano versículos de emergencia, los llamo yo. Versículos que te puedan ayudar a clamar su nombre, a llamarle. Salmo 34, el Salmo 46, el Salmo 91, Juan 15. Hay muchos. Algo que yo a veces hago: sal de tu casa, ponte tu mascarilla si quieres, pero sal de tu casa y da un paseo. Pero ese paseo que vayas a dar, a caminar, que sea para adorar. Sal a caminar, y cuando vas caminando: Señor, tú eres grande y maravilloso, tú eres signo de alabanza, Señor, te doy gracias por todo, oh Padre Santo, tú eres bueno. Y comienza a arder esa flama, esa llama de alabanza. Y vas caminando por la calle y te van a decir loco algunas personas, porque vas a parecer loco, pero si tienes la mascarilla no. Pero comienza a adorar al Señor, porque de alguna manera muchas veces nos enconchamos en nuestro mundo y no salimos. Esta pandemia nos ha encerrado de una manera injusta. Haz una lista de agradecimiento. Haz una lista, haz la tarea. Hay un libro de ventas que yo hace muchos años compré cuando yo me iba a iniciar en el mundo de las ventas. Se llamaba El Vendedor Accidental. Y el libro tenía solo una condición, decía: sigue las reglas y obtendrás resultados. Haz una lista de agradecimiento. Haz la lista. Cuando llegas a tu casa, hazla. Por todo lo que Dios te ha bendecido, por lo que tienes, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu casa, la comida, tu carro. Muchas veces nos enfocamos más en lo que no tenemos que en lo que ya Dios nos ha dado. Otra cosa importante que es difícil pero no imposible: no te preocupes por nada. No te preocupes por nada. Ah, hermano, ¿usted quiere decir que si no pague la luz me voy a despreocupar y que la corten? No, o sea, no estamos hablando de ese nivel de despreocupación. Lo que quiero decir es que preocuparte no va a mejorar tu situación. Es como remar contra la corriente. Y la gente con preocupaciones tiene esa característica. Entonces muchas veces aprendemos a preocuparnos por experiencias que hemos vivido, por cosas, por malos ratos. Pero ¿cómo desaprendemos el no tener que preocuparnos? Jesús dice en Mateo 6:34, por lo tanto, miren, lo dice Jesús: por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Es decir, no abramos el paraguas hasta que no comience a llover. No te precondiciones. Si vas a ser cristiano, sé cristiano de verdad. Cree en lo que dice su palabra. No te afanes, no te preocupes. Todo obra para bien. Otra cosa importante que debe ser como revisar tu WhatsApp: ora por todo. En lugar de preocuparte, utiliza ese mismo tiempo para orar. Porque si oraras tanto como te preocupas, tendrías muchas menos preocupaciones. Yo te pregunto: ¿a Dios le importa la cuota de tu auto? Claro que sí le interesa.
Lo que quiero decir es que cada detalle de tu vida para Dios es importante. Aún la comida que vas a comer, la ropa que te vas a poner, tu trabajo, tu jefe, tus negocios, tu salud, todo a Dios le interesa. Ora por todo. Ora por todo. Levántate en la mañana y di: Señor, vengo delante de ti y voy a mi oficina, llévame con bien, bendice a mi esposa, guárdame el proyecto que tengo, el proyecto número 2, el proyecto número 3, el proyecto número 4. Hay un versículo que en estos días en el grupo de discipulado me quedó en la mente, porque es un versículo que a mí me gusta mucho y veo que a Vianet le gusta mucho. Y es un versículo que dice: encomienda a Jehová tus proyectos y Él los hará prosperar. ¿Qué te hace pensar que hoy en día quieres un préstamo de un banco, quieres un financiamiento, quieres muchas cosas y tienes que presentar un proyecto de por qué esto es rentable? ¿Qué te hace pensar que con Dios no es igual? Cada cosa que pidas, ponla delante de Él. Dile: Dios, yo quiero esta bendición para hacer esto, para hacer esto, para hacer esto, para hacer esto. Y entra en detalle, agarra un archivo de Word, escríbelo. Dios se va a complacer de eso. ¿Y sabes por qué? Porque Dios se preocupa de cada uno de los detalles de tu vida. Y si tú pones delante de Dios cada uno de esos detalles, Dios los va a bendecir. Díganme aquí, ¿a qué padre que tiene hijos grandes no le gusta que ese hijo venga y le diga: papá, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro? Y uno se siente importante, ¿verdad? Uno dice: wow. Uno dice: tremendo, mi hijo. Y uno ve esa proactividad y uno ve: papá, mira, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, paso número 2, paso número 3. Y uno dice: este tipo tiene proactividad, lo voy a apoyar. Así es Dios. Se nos olvida que Dios es un Padre amoroso. Otra cosa importante, que ya lo hemos hablado: agradece a Dios por todo. Es duro, ¿verdad? No es fácil. Cuando oras con gratitud, la emoción más sana no es el amor, es la gratitud. Porque fortalece tu cuerpo, fortalece tu vida. Yo les hago una pregunta: ¿cómo viven las personas ingratas? ¿Cómo viven las personas que andan siempre amargados? Viven estresados, viven enfermos, son susceptibles a las enfermedades. La gente ingrata normalmente son gente desdichada. Nada los hace felices. Ustedes conocen gente así, ¿verdad? Nunca están satisfechos, nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Siempre necesito más, necesito más, necesito más. Pero si tú cultivas la gratitud en tu vida y te acostumbras a dar gracias por todo, tu nivel de estrés va a bajar. Hermano, yo no estoy diciendo que esta es la píldora para que su vida sea perfecta, pero sí va a ser mejor. Va a ser mejor. Y por último, piensa en cosas buenas. Si quieres reducir el estrés en tu vida, debes adoptar pensamientos nuevos, porque los pensamientos generan emociones y las emociones determinan tus acciones. Y esto requiere una decisión premeditada y consciente de pensar en cosas buenas. Cuando andamos preocupados, normalmente siempre andamos equivocándonos. Me tenía que pasar a mí. No prendí la computadora. El carro se me dañó. Esto. Miren, ¿cuántos problemas hemos tenido en la vida? ¿Cuántos problemas hemos tenido en la vida? Se nos olvidó el bus, nos dejó el avión, el carro se dañó, se flateó una llanta. Y Dios nos ha librado de accidentes, de problemas, de la muerte. Hay una canción que a la gente le gusta cantar mucho que dice: aunque no pueda ver, estás obrando. Mira, hermano, Dios está obrando en tu vida desde el momento que tú decidas adorarle incondicionalmente. Y no vas a tener la píldora de que todos tus problemas se van a resolver, pero vas a vivir en gozo, en paz. Y Él es justo y fiel para perdonar, pero también es justo y fiel para bendecir. Y por último, la conclusión. Y lo puse aquí. ¿Qué quiere Dios al final de todo esto?
Dios quiere que empecemos a adorar mientras tus muros de Jericó siguen en pie. Muchos de tus problemas ahora mismo no se han resuelto y tal vez no se resolverán en un tiempo. Pero ¿qué quiere Dios? Que mientras están de pie esos muros, tú puedas alabar y adorar el nombre del Señor. Porque adorar simplemente es un acto de fe. Y la fe es un acto de obediencia. Y debe ser un acto voluntario. En nosotros está si creemos o no creemos esto que hemos hablado hoy. Dios hará en nuestra vida conforme a nosotros cuánto creamos en Él y cuánto nos desgastemos en su presencia. Y te advierto, no te va a dejar solo. Y cuando comiences a adorar a Dios en tu lugar secreto, en tu esquina, hay tres formas de hablarle a Dios. Hay una forma de hablarle que es: Señor, te adoro, te exalto, que es una forma de hablarle a un rey. Hay otra forma de hablarle que es con cánticos y alabanza. Y la tercera, cuando estás a solas y vas en el carro solo o estás en un lugar donde no hay nadie, es conversa con Dios. Señor, mira, sabes, estoy cansado de esta situación y de verdad que me gustaría saber qué tú piensas, porque esto me hirió y esto me molesta y y comenzamos a desahogarnos delante de Dios y después tenemos cierta libertad en nuestro corazón. Ahora que conoces la importancia de adorar en tiempos malos, te hago una pregunta: ¿tomarás tu tiempo de adoración más en serio? Y puede que no encuentres tiempo, porque siempre va a haber situaciones y preocupaciones, pero te advierto algo: cuando comiences a hacerlo, no vas a poder parar. No me eches la culpa a mí. No vas a poder parar de adorar al Señor. Yo hace un tiempo, y le soy bien franco, yo adoro al Señor, yo canto alabanzas, pero yo he experimentado el poder de adorar al Señor. No te puedo explicar la paz que te da eso, aunque no logres todo lo que tienes en el momento, todo lo que quieres. Y muchas de las cosas que he hablado aquí son cosas que ya a mí me han pasado. Automáticamente en mi grupo de discipulado yo les dije: oren constantemente y háblenle a alguien de Dios en la semana. Porque automáticamente comencé a adorar al Señor, comencé a hacerlo. Me es imposible ver la necesidad de alguien y no decirle: hey, tengo algo que te puede ayudar. Y te voy a decir algo, que esta es la parte que tal vez te va a doler. Si no estás evangelizando, es muy probable que no estás pasando suficientemente tiempo en adoración. Es duro. Nuestro trabajo no es sentarnos solamente aquí y venir y adorar y quedarnos con esto tan grande. Ni siquiera significa predicarles a otro y pararte en una esquina y gritar. Simplemente poder acercarte a alguien y decirte: ¿te pasa algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Regálale un versículo. Tú no eres el Espíritu Santo, pero sí eres un instrumento de Dios. Yo te invito a ponerte de pie. Y antes de cantar una alabanza a Dios, yo quiero que repitas conmigo esta oración a toda voz. Señor amado, nos declaramos incompetentes delante de tu presencia. Y ante esta situación que estamos viviendo en el mundo, confiamos en que tú tienes el control de todo. Dejo que tomes el timón de mi vida. Enséñanos a postrarnos y a adorar en cualquier circunstancia que estemos viviendo. Trae paz a nuestro hogar. Confiamos.